La nueva subvariante de Omicron llamada EG5.1, apodada Eris, ojo con esto, se ha propagado de manera rápida. Y esto ha sido principalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido. Según el monitoreo, la cepa se identificó en al menos 17.3% de los casos registrados en las últimas semanas en la Unión Americana. Pero ojo con esto, no es solo eso, pues la EG5.1 encabeza la lista de linajes predominantes en las regiones del sureste, noreste y suroeste rectifico, de los Estados Unidos. Bueno, para que tome precaución, para que usted esté a las vivas en este tema. Síntomas de la nueva variante: dolor de garganta, congestión, escurrimiento nasal, estornudos, tos, fíjense todas las variables, voz ronca, dolores musculares y afectación del olfato. Ay, caray. Bueno, síntomas para conocer exactamente de qué se trata esto. Con enorme gusto, como siempre, saludamos al cada vez más famoso doctor Alejandro Macías, infectólogo. Mi querido Alejandro, doctor, gracias que nos acompañas. En verdad que te lo agradezco muchísimo. ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier, aquí con el gusto de saludarte. Buenas noches. Gracias. Oye, ¿sabes que ya llevo 4 COVIDs? No lo dudo. Sí, ¿verdad? Y pues, o sea, de este virus nadie se va a escapar. Sí, Y ¿no? eso que mencionabas ahora es que el virus evoluciona para dos cosas le interesan. Uno, transmitirse mejor. Y de hecho tú mencionas estas nuevas variantes, por ejemplo, como la Sí. EG5.1, se transmiten con una enorme facilidad. Y en segundo lugar, reinfectan a los que ya infectaron. Pero no hace lo que mucha gente ha difundido, que se está convirtiendo en un virus más virulento y que mata más. No, al virus no le interesa matarte. El virus lo que quiere es volverte a infectar, te quiere agarrar de cliente toda la vida. Y si te mata, se queda sin cliente. Entonces, el virus, no necesariamente porque se esté volviendo menos virulento, sino porque está cayendo con gente con mucha inmunidad. Tú, por ejemplo, que has tenido varios, no estás protegido contra la nueva variante, o sea, te va a volver a dar. Sí. Contra lo que estás protegido es contra la gravedad. O sea, te va a dar, si te da, como un catarro. Tú que te mueves mucho entre tanta gente, pues sí, no es raro que te infectes varias veces. Entonces es difícil que te quedes enclaustrado en tu casa. Pero te va a dar, y casi seguramente cuando te dé, te va a dar como un catarro. Sí. Oye, ¿se habla de hospitalizaciones? ¿Es correcto o no, Alejandro? Sí, mira, cuando hay cientos y miles de casos, aumentan las hospitalizaciones y aumentan los casos de terapia intensiva. Para cada determinado número de hospitalizaciones, aumenta también el número de casos de terapia intensiva. Pero de una manera, digamos, parsimoniosa, no se están colapsando los hospitales, ni se están saturando las hospitalizaciones, ni las terapias intensivas. Es natural que así ocurra. De hecho, COVID-19, y eso va muy de la mano de los comunicados que hizo tanto en el mundo recientemente la Organización Mundial de la Salud, como en México la UNAM, de que no se nos olvide que el virus no se va a ir, pero de que no, de que nos cuidemos, que estás enfermo, te quedes en casa, que te pongas un cubrebocas, pero no va a ser una situación peor. Por lo menos lo que nos ha señalado hasta ahora el virus es que está evolucionando a caer en gente, al caer en gente con más inmunidad, a caer con menos gravedad. Tú ya mencionaste los síntomas. Parece más bien ya un catarro en gente que ya se enfermó previamente. ¿Te puede dar sin que te des cuenta, como de repente ha pasado en algunos Sí. casos del COVID? Sí, absolutamente. Mucha gente. De hecho, fíjate que en la encuesta nacional de salud y nutrición que se hizo en México en el 22, Sí. lo que señala es que ya para finales del 22, probablemente más del 90% de la gente, 95% de la gente, ya había tenido COVID o ya se había vacunado o ya tenía las dos cosas. Sí. Y mucha gente ni cuenta se dio. O tuvo algo como un dolorcito de garganta, como estornudos, algo. Alguien pudo haber calificado algo como una alergia. Y eso fue COVID-19. Eso, por fortuna, es la mayor, digamos, su presentación principal. Por eso quien dice, no, yo no me vacuné y no me pasó nada. Bueno, eso no quiere decir que hayas hecho bien, porque estamos hablando de probabilidades. La probabilidad de complicarte no es alta, pero sí es mucho mayor si no te vacunas y no tienes inmunidad. Los gobiernos tendrán que hacer algo al respecto, no del nivel de lo que se hizo cuando se echó a andar la pandemia tan brutal, sino estoy pensando
conminar a los... Es que a veces otra vez entramos en el terreno si el cubreboca o no el cubreboca. Y eso Claro. es bastante lamentable el debate, la verdad. Pero bueno, la UNAM te dice usen el cubreboca, al día siguiente te dicen, pues es un complemento. Pues yo diría, si es un complemento, úsalo, ¿no? Pues, pero bueno, Claro. eso no es la idea. Pero a ver, pero te pregunto en este sentido, ¿tendríamos los ciudadanos, tendría el gobierno que hacer algo? Pienso más en los ciudadanos porque con el gobierno la verdad que es de repente muy de contentillo lo que se acaba diciendo, la verdad. Sí, es información básicamente, Javier, como tú lo haces en tu programa, por ejemplo, tratar de ser lo más objetivos posibles. Recordad que, por ejemplo, la ventilación es más importante que el cubrebocas, ¿eh? O sea, el cubrebocas tiene una eficacia del 60%. Los cubrebocas estos de tela o los cubrebocas estos azulitos, si tú en lugar de respirar mil virus, respiras 600 Sí. o 400, porque la eficacia es del 60% del cubrebocas, pero de todos modos puedes respirar virus y si estás un tiempo prolongado en una situación abarrotada, de todos modos te vas a infectar. Es más importante la ventilación. La ventilación sí te puede reducir de 1000 virus en el aire, te lo puede reducir a menos de 20 o 30 y no te vas a infectar. Porque esto no es el toque del rey Midas, no es de que te respiras un virus y ya te infectaste. Necesitas respirar un buen número de virus. Y para eso sí sirve el cubrebocas. Si te vas a meter en una situación atiborrada, abarrotada, ves que están respirando el mismo aire, ponte un cubrebocas, ¿qué te cuesta? Y eso te va a reducir el número de virus que vas a respirar o en un vagón del metro. No te garantiza que no te vas a infectar, pero sí te reduce las probabilidades. Otra vez, eso es de entender estadísticas, ¿eh? Aunque sea un poquito, no se trata de ser experto en estadística. Sí. Oye, a ver, esta idea de que los que tenemos 3 vacunas, ¿quién tiene 4? ¿Tendríamos que volvernos a vacunar o digamos, cubrirse ante el COVID y quizás ante esta misma variante? No es que la vayan a evitar, pero sí nos van a ayudar a enfrentarla. ¿Estamos en eso o qué tendríamos que hacer los ciudadanos? En lo mismo, Javier. Mira, un concepto que creo que ya tiene también mucha gente es que las vacunas como estas, algunas, no todas, algunas sí son, por ejemplo, la vacuna de la polio sí evita que te enfermes y que te compliques, o la del sarampión, Sí. pero vacunas como las vacunas de influenza o de coronavirus, de COVID, lo que evita no es tanto la enfermedad, sino la gravedad, la hospitalización y la muerte. Y cuando tienes una vacunación reciente, te reduce también el riesgo de gravedad. Entonces, yo creo que en el futuro, eso estará por verse las políticas de vacunación de cada país, pero se va a empatar con la vacunación de influenza, al menos mientras esto se vuelve estacional y catarral. Y vamos a tenerlas muy seguramente juntas por cuestiones logísticas, pero quien no tenga, por ejemplo, quien tenga alto riesgo no de contagiarse, todos tenemos riesgo, pero de complicarse, como la gente mayor de 60 años de edad, como la gente que tiene enfermedades crónicas, embarazo, ahí conviene una vacuna en los últimos 6 meses, no siempre está disponible, pero esa es, digamos, la política, a donde tiende la política internacional. ¿Cuánto van a durar las vacunas que tenemos puestas ya? Van a tener que estarse sistemáticamente Hay renovando. para dos cosas, mira. Para que no te enfermes poco, unos 6 meses. Sí. Para que no te enfermes gravemente, años, ¿eh? Porque eso ya depende de una inmunidad que se llama celular. La otra depende de anticuerpos. Los anticuerpos tienen un buen nivel poco tiempo, unos 6 meses. Entonces, si tú, por ejemplo, que ya tuviste 4, tuviste una en los últimos 2 meses, también es poco probable que te infectes antes de 4 meses. Pero pasando esos 6 meses, es muy probable que te vuelvas a infectar, sobre todo si el virus ya cambió y hay una nueva variante, como es lo más probable, porque el virus cambia. Y ahora esta que mencionas, la EG 5.1, está sustituyendo a las que estaban circulando, que eran las variantes XBB, y poco a poco las van a desplazar. Y entonces tú te vas a enfrentar a una nueva variante que no conocías y te vas a volver a infectar si tienes contacto con ella. Oye, para cerrar, Alejandro, a ver, algo que también está muy presente, que es el hecho de que se ha anunciado que la vacuna Patria podría estar en octubre. Y se ha anunciado también, por lo que uno ha sabido, que la Abdalá es buena, pero la primera vez no es un reforzamiento. A ver, de esto, ¿qué podríamos pensar? Y yo diría, si está la vacuna Patria, que ojalá sí sea, el asunto está en que no va a haber suficiente vacuna en este país como para lo que se anda presumiendo, queriendo o necesitando, ¿no?
Sí, mira, la vacuna patria es una buena vacuna, ¿eh? Y se hizo con todas las de la ley. La vacuna Dala de Cuba no dudo que sea buena, pero sí tiene el pecado capital de que se estudió o no se estudió bien y se aplicó masivamente. Y ahora sabemos que parece eficaz y que parece segura a todo lo pasado, ¿no? Pero la vacuna patria se ha hecho con todas las de la ley y parece una buena vacuna. Y lo que busca es tener, entre otras cosas, plataformas para producción masiva de vacunas. Ojalá que se llegue a tener también, creo que es poco probable que se puedan producir decenas de millones el primer mes, eso va a ser algo paulatino. Pero lo que se trata ahí, yo creo, es alguna de las cosas que se han hecho bien, de tener soberanía en la producción Claro. de vacunas, porque la siguiente pandemia va a ser otra vez de coronavirus o influenza con muy alta probabilidad. Y tenemos que tener dos cosas, Javier. Vacunas rápido para que las tengas en el hombro de la gente antes de que entre masivamente la pandemia y medicamentos antivirales para la gente de alto riesgo de complicarse. Hacia allá tenemos que ir, que no se nos olviden las lecciones, porque si no, las pandemias van a alcanzar su potencial máximo. El potencial de una pandemia no es absoluto, es relativo a la preparación que Claro. tengamos. Oye, ¿qué piensas esto que plantea el presidente del Banco Mundial de Medicinas? Mira, es una muy buena intención, ¿eh? Pero la verdad es que por desgracia no funciona, Javier. O Sí, sea, claro. no Sí. es como repartir cualquier cosa. Necesita los medicamentos, toda una logística de recepción, de fechas de caducidad, de transmisión, quién los va a recibir, quién los va a liberar, cuál es el mecanismo de rastreo de los fármacos. No, por desgracia, no. Mira, teníamos algo mucho mejor, ¿eh? Por ejemplo, el Seguro Social tenía mucha experiencia ya en la adquisición y creo que tendríamos que volver a eso, que las instituciones que la saben hacer lo vuelvan a hacer y que no nos ocurran los desabastos que hemos tenido. Sí, sin duda. Alejandro, que descanses. Muchas gracias. Buenas noches. Que estén bien, Javier, cuídense. Gracias, como Buenas siempre, noches. en verdad, Alejandro.